Canto sexto. Al recobrarse mis sentidos de aquel rapto que me había causado el triste caso de los dos cuñados y que tanta aflicción había infundido en mi corazón, me encontré rodeado de nuevos tormentos y de nuevas almas penitentes que se encontraban por donde quiera que dirigiera la mirada o los pasos, pues, sin haberme dado cuenta del tránsito, me encontraba ya en el tercer círculo, en el que cae eternamente una lluvia helada y pertinaz, que se precipita en aluvión de agua mezclada con granizo y una nieve negruzca y fétida que apesta la tierra que la recibe. Ahí se encuentra una fiera monstruosa que se llama Cerbero, que es famoso por su extrema crueldad y que ladra como perro, pero sus tres hocicos, amedrentando a los que están sumergidos en el suelo pantanoso. Cerbero tiene los ojos encendidos como carbón, una barba negra y grasienta y largas uñas en las patas, con las que desgarra, desuella y despedaza a las almas de los infieles que ahí se encuentran. Son tan intensos los dolores para ellos que muchos responden aullando como perros, revolcándose entre sí mismos y tratando de proteger un costado con el otro. Al vernos llegar, el dragón Cerbero abrió sus fauces y nos mostró sus colmillos, mientras todo su cuerpo se tensaba. Entonces mi guía tomó un puñado de tierra y lo arrojó hacia sus tres gargantas. Él se comportó entonces como un perro que aúlla y ladra hasta que recibe un bocado, y entonces se aquieta. Así cerró entonces sus horrendas mandíbulas aquel demonio llamado Cerbero, quien con sus ladridos causa a las almas un miedo tan grande que prefieren ser sordas. No había otra manera de pasar por ahí, sino por encima de aquellas almas vencidas por la fuerza de la lluvia, y pasábamos nuestras plantas sobre las sombras que parecían personas, todas yaciendo sobre la tierra, pero uno se incorporó al vernos pasar y habló dirigiéndose hacia mí. Oh, tú que has descendido a este infierno, reconóceme si es que puedes, pues antes de que yo muriese, tú ya habías nacido. Y yo le contesté, la angustia que te aqueja sería suficiente cosa como para borrarte de mi memoria, pues no recuerdo haberte visto nunca. Así que te suplico que me digas quién eres y cómo es que te encuentras en este recinto de sordidos castigos. Tu ciudad, me contestó, de la que se ha llenado el vaso de la envidia, me ha tenido por habitante cuando yo pertenecía al mundo. Ustedes, los florentinos, me llamaban Ciaco, pero yo me entregué al pecado de la gula, y por ese motivo me encuentro aquí, expuesto a la lluvia. Como puedes ver, pero no me encuentro solo, sino que comparto mi sufrimiento con una multitud de almas que en el mundo pecaron de lo mismo. Ciaco, tu pena me conmueve tanto, le respondí, que me es difícil contener las lágrimas, pero si acaso lo sabes, dime qué será de los habitantes de nuestra ciudad que ahora se encuentran divididas en bandos y facciones. Dime si hay algún justo entre ellos. Dime también por qué causa sufre nuestra ciudad de tanta discordia. Después de largas contiendas en las que se derramará sangre, le dijo Siaco, el partido de los salvajes expulsará al otro, aunque causando mucho daño, pero es conveniente que ese mismo partido caiga la tercera revolución del sol, y que el otro finalmente triunfe con el auxilio de aquel que ahora recorre las playas. Por largo tiempo sus seguidores se erguirán la frente, dominando a los otros por más que ellos se lamenten y traten de enmendar sus errores. Ahora existen dos gustos, pero no se les escucha. La soberbia, la envidia y la avaricia son las tres brasas que queman los corazones. Con esto puso fin a su discurso y yo le dije, aún deseo que me instruyas sobre algunas otras cosas. Dime dónde se encuentra Farinata y Tegiauro, quienes vivieron con tanta dignidad, y Jacobo Rusticuzzi,
Arrigo Mosca y todos aquellos que emplearon sus talentos en hacer el bien, buscan la manera de que yo sepa de ellos, porque siento una gran necesidad de saber si han conseguido la gracia del cielo o sufren los horrores del infierno. Esos se encuentran entre las almas réprobas, me dijo enfatizantemente. Fueron otras culpas las que los precipitaron a los abismos más profundos. Si lograras bajar hasta allá, podrás verlos. Y cuando regreses a tu dulce mundo, habla de mí y haz que los demás me recuerden. Ya no puedo decirte nada más. Torciendo los ojos me miró brevemente. Después inclinó la cabeza y fue a reunirse con las otras almas hundidas en el cielo. Entonces Vigilio se dirigió a mí diciendo: no se levantarán de ahí hasta que se escuche la trompeta del ángel. Cuando llegue el tiempo del poder que les es contrario, cada uno vagará hasta encontrar su tumba y recobrará su carne y su figura para escuchar la sentencia final que habrá de cumplirse por toda la eternidad. Otra vez nos pusimos en marcha para atravesar aquel espacio gélido, caminando entre la lluvia sobre los cuerpos de aquellos miserables y discurriendo acerca de la vida futura. Maestro, dije yo, cuando llegue el día de la gran sentencia, aquellos castigados serán tan intensos como estos o serán reducidos. Recurre a lo que dice tu ciencia, me dijo él, la cual enseña que en cuanto más perfecta es una cosa, es más sensible a la presencia del bien, así como del dolor. Aun cuando esta gente pecadora no habrá de llegar nunca a la perfección, seguramente estará más cerca de ella que ahora. Así fuimos hablando y caminando en torno de ese círculo, hasta que alcanzamos el punto donde se comienza el descenso. Fue ahí donde encontramos a Plutón, el gran enemigo de los hombres. Canto séptimo. Pape, Seitán, Pape, Seitán, Alepe, comenzó a gritar Plutón con estentórea voz. Y el gentil poeta que era mi guía, y en todo era docto, dijo para tranquilizarme: no te dejes atemorizar por que por mucho poder que tenga, no podrá impedir que bajes a las profundidades. Y volviéndose a Plutón, cuyo rostro estaba hinchado de ira, lo increpó en estos términos: ¡calla, maldito lobo! Vuelve tu rabia sobre ti mismo y consúmete en ella. Es por una causa justa que nos dirigimos al profundo abismo, y es permitido allá arriba, donde Miguel ha tomado venganza de la traidora legión. Así como las velas inflamadas por el viento se precipitan al romperse el mástil, así cayó por tierra aquel monstruo inflamado de crueldad. Fue así como nos pudimos adentrar en el ámbito cuarto, y así fuimos avanzando por aquel abismo donde solo se percibe el dolor y encierra toda la maldad del universo. ¡Ah, justicia de Dios! ¿Cómo se acumulan tantas angustias y dolores? ¿Cómo puedes ver ahí? ¿Por qué nuestra culpa nos envilecen de tal manera? Así como las grandes olas que se forman en Caribdis rompen con fuerza unas con otras, así chocaban unos y otros los condenados en este sitio, donde las almas se apiñaban, pues me parecía que ahí había más gente que en los otros lugares. Aquí las almas rodaban grandes pesos de uno a otro lado, empujando con toda la fuerza de sus pechos y dando alaridos por el esfuerzo. Muchos de ellos se golpeaban al encontrarse, y entonces retrocedían llenos de ira y volviendo al punto de partida gritando: ¿por qué escoges eso? ¿O por qué lo arrojas? Así se les veía recorrer ese tenebroso círculo de un confín al otro, dedicándose constantemente palabras soeces e insultantes al producirse los inevitables choques, después de lo cual cada uno se daba la vuelta y seguía empujando su tremenda carga. Aquello me oprimió el corazón y pregunté a mi maestro: por favor, dime qué gente es esta. Me parece que son clérigos, esos que veo a mi derecha. ¿Es eso cierto? Ellos fueron gente abyecta en sus vidas, me respondió el poeta,
y se dedicaron a gastar sin moderación todo lo que tenían. Y así lo expresan las maniobras con que ahora manejan sus culpas. Ellos que llevan rapadas las cabezas efectivamente son sacerdotes e incluso papas y cardenales, pero en ellos triunfó con toda su fuerza la avaricia. Maestro, pues entre esa gente debería yo reconocer a muchos que han tenido ese vicio, repuse. Será vano tu esfuerzo, me respondió, porque la falta de conocimiento que volvió indigna su vida los hace ahora desconocidos. Ellos vivirán eternamente con ese doble enigma. Cuando llegue el momento de la resurrección, unos saldrán del sepulcro con los puños cerrados y los otros con la cabeza rapada. Es porque ha propiciado este mal que ahora se encuentran privados del acceso a las regiones elevadas y siguen en una lucha que por absurda no encuentro palabras para expresarla. Aquí puedes ver, hijo mío, la efímera vanidad de los bienes que se atribuye a la fortuna y por lo que tanto luchan los seres humanos. Yo te aseguro que con todo el oro que hay debajo de la luna, o todo el que ha habido, no bastaría para saciar las ansias de riqueza de una sola de estas almas. Dime entonces, maestro, ¿qué fortuna es esa de la que me hablas? Le pregunté. ¿Qué es lo que tiene al mundo en sus manos? Oh, insanas criaturas, replicó el poeta, cuanto os deslumbra el brillo de vuestra propia ignorancia, no queda más remedio que alimentarte con mi doctrina, aquel cuya ciencia supera a cualquier otra. Creó los cielos y dispuso una orden en el mismo, así que una parte brilla para la otra y la luz se distribuye con equidad. De esa misma manera impuso un orden en las grandezas mundanas para que todo se administrara con justicia, haciendo que de tiempo en tiempo pasen los bienes de una nación a otra y de una a otra estirpe. Y así tiene que ser, por más que la ignorancia humana intente impedirlo. Es por ello que en un tiempo imperan unos y después caen, para que otros les sucedan, según el juicio de aquello que permanece oculto, como la serpiente bajo la hierba. La ciencia humana no puede oponerse a ese gran poder, quien emite sus dictámenes y sigue su curso, igual que los demás dioses siguen el suyo. Sus decisiones son inapelables y no dan lugar a tregua, pues la necesidad la obliga a actuar con rapidez, por lo que desde el punto de vista humano suceden cosas por azar. Y cuando lo que acontece no les favorece, entonces vituperan ese poder y lo maldicen injustamente. Pero ella continúa inmersa en su dicha, imperturbable como toda criatura elemental y primigenia, haciendo girar su esfera y complaciéndose en su bienaventuranza. Pero es preciso terminar ahora esta conversación, pues debemos bajar a donde nos esperan mayores penas que esta, pues ya declinan las estrellas que salieron cuando emprendimos la marcha y no es permitido demorarnos. Así que fuimos cruzando el círculo hasta la otra orilla, donde hay una fuente de la que salta el agua y cae a tierra, formándose un arroyuelo. Aquella era un agua negruzca y formaba una corriente que nos sirvió de sendero, siendo este un camino diferente al que hasta el momento habíamos seguido. Entonces descendimos hasta un lugar en el que el arroyo formaba una laguna parduzca y cenicienta a la que llaman Estigia. Como yo tenía la intriga de fijar mi atención en todo, pude distinguir varias almas que parecen paradas en aquellas cenagosas aguas. Ellas se encontraban completamente desnudas y sus semblantes expresaban gran furia. En la primera oportunidad se daban golpes con todo lo que tenían, con los puños, con la cabeza, los pies o el pecho, y también buscaban morderse para desgarrarse unos a otros.
Al observar mi desazón, el buen maestro me habló así: hijo mío, hasta aquí se ven solo las almas de aquellos que, dominados por la ira, pero debes saber que no son solamente aquellos que puedes ver. Por debajo de las aguas hay mucha gente que suspira, y son esos suspiros los que hacen bullir la superficie. Mira por todos lados y podrás contar la gran cantidad de burbujas. Ellos se encuentran sumergidos en el fango y desde ahí exclaman: hemos vivido triste en el dulce ambiente donde alegra el sol, y como siempre llevamos dentro de nosotros un espíritu melancólico. Ahora vivimos tristes y suspirando bajo el negro cielo. Eso es triste, lamentable. Esos tristes lamentos salían a borbotones de sus gargantas, y pocos entendían, pues ellos, inmersos en el agua, no podían pronunciar las palabras con claridad. Entonces fuimos rodeando la gran circunferencia de la hedionda fosa, siguiendo un camino entre la orilla y el pantano, con los ojos vueltos hacia aquellos hundidos en el fango, hasta que llegamos al pie de lo que parecía un torreón. Tanto octavo. Proseguiré ahora con mi relato, recordando que mucho antes de que llegara al pie de la elevada torre, pudimos percibir dos lucecillas que brillaban en lo alto, y otra más a lo lejos, que funcionaban como señal, pero a una distancia tan grande que solo con esfuerzo podía ser vista. Buscando una explicación, le pregunté a mi maestro: ¿qué significa aquella luz a lo lejos? ¿Por qué me responde a una a la otra? ¿Quiénes las encienden? Por encima de las aguas cenagosas puedes ver de qué se trata, me dijo. Si es que el vapor de este pantano no te nubla la vista. Jamás arco alguno lanzó una flecha que cruzara el espacio con tanta velocidad como una pequeña barca que tenía hacia nosotros, que ahora era manejada por un solo remo, quien, al vernos, comenzó a gritar: ¡por fin llegas, alma pecadora! ¡Flegias! ¡Flegias!, gritó a su vez mi maestro. En vano vociferas esta vez. No nos tendrás más tiempo del que tardemos en cruzar esta laguna cenagosa. Y como aquel que se siente víctima de un gran engaño monta en cólera, tal vez fue la furia de aquel que llaman Flegias. Entró mi guía en la embarcación y yo tras él. Cuando me di cuenta que hasta no estar yo al bordó la barca no parecía cargada, pues al ocuparla, la quilla se hundió en el agua mucho más que antes. Así que fuimos navegando por aquellas aguas muertas. Pero de pronto apareció ante mí un espíritu cubierto de fango que me preguntó: ¿quién eres tú que llegas aquí antes de tiempo? A lo que yo respondí: vengo, sí, pero no para permanecer. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Por qué te presentas ante mí con ese aspecto nauseabundo? Ya ves, respondió, uno que está llorando. Pues aunque llorando y gimiendo, quédate donde estás, espíritu maldito, pues a pesar del cieno que te cubre, ya te he reconocido. Entonces él extendió las manos con intención de asiarse a la barca, pero mi maestro lo rechazó diciendo: vete de aquí, ve hasta donde se encuentran los demás perros. Y después Virgilio me tomó la cabeza con ambas manos y me besó en la mejilla, diciendo: bendita alma que así te dignas con la maldad, bendita sea la alma
madre que te llevó en su seno. Ese fue en el mundo de un gran soberbia y sin ningún mérito que pudiera honrar su memoria. Incluso en estos abismos su alma se encuentra poseída por el furor. Cuanto como él que el mundo se siente por grandes reyes. Finalmente caen como cerdos en este lodazo y no dejan tras de sí más que desprecio. Maestro, añadí, yo no deseo otra cosa que verlos sumergirse en el fango antes de salir de la laguna. Antes de que puedas ver la orilla, repuso él, podrás gozar de aquello que pida tu voluntad. No pasó mucho tiempo cuando pude ver que otras almas encegadas daban voces y se burlaban de aquel, por lo que yo di gracias a Dios. Todos gritaban, ¡a él! ¡A Flip-Pop Argenti! Y entonces el colérico espíritu de Florentino volvió su ira contra sí mismo, despedazando su propia carne con los dientes. Pero dejemos ahí esta anécdota, porque no quiero hablar más de él. Luego aconteció que comencé a escuchar un sonido lastimero que molestó mis oídos, por lo que fijé mi atención por delante, abriendo mucho los ojos para descubrir la fuente de aquello. Entonces el buen maestro me dijo, nos vamos acercando a la ciudad que llaman Dite, que es muy populosa y en la que habitan muchos criminales. Maestro, le respondí, allá, en lo profundo del valle, veo sus mezquitas son rojas y brillantes, como si estuvieran hechas de fuego. El fuego eterno que por dentro las abraza, me dijo él, hace que parezcan rojas allá, en las honduras infernales. Finalmente llegamos al borde de los profundos pozos que circundan aquellas tierras donde reina el desconsuelo. Fuimos dando una gran vuelta en torno a los muros, que a mí parecían de hierro, hasta que la barca se detuvo y el barquero nos gritó, «¡Bajen de la barca! ¡Adelante está la puerta!». Frente a esa puerta había más de 1000 almas, y atrás caían de los altos como lluvias. De pronto, algunas dijeron, ¿quién es este que estando vivo va por el reino de la muerte? Entonces mi maestro les hizo señas, dándoles a entender que quería hablarles en secreto. Entonces se calmaron un poco y suspendieron sus imprecaciones. Después dijo uno, ven tú solo que se vaya ese que ha tenido la audacia de llegar hasta aquí estando vivo. Que regrese solo por donde ha venido, si es que puede. Pero tú, que insensatamente lo has guiado por las sendas de las tinieblas, aquí te quedarás. Imagina, lector, el efecto que esas palabras malditas produjeron en mi ánimo. Pensé que no volvería más a la tierra. Oh, mi amado guía, que más de 7 veces me has salvado de los grandes peligros que sobre mí se vuelcan, le dije, no me abandones en este trance. Si se nos veda seguir adelante y es mentes volver sobre nuestros pasos, hagámoslo así. No temas, me dijo, pues nadie puede impedir el paso de a quienes Dios ha otorgado su permiso. Ahora quédate aquí y aguarda mi regreso. Mientras tanto, reanima tu espíritu con pensamientos de esperanza y permanece seguro de que no te abandonaré solo en este mundo infernal. Entonces mi tierno amigo se alejó y yo me quedé solo y lleno de temores, pues dentro de mi imaginación se había generado una lucha entre el sí y el no. Yo no puedo escuchar lo que decía mi maestro a esas almas impías, pero no estuvo largo tiempo con ellas, y pronto se retiraron y entraron a la ciudad precipitadamente,
dando con la puerta en el rostro de mi señor, quien para mi tranquilidad se acercó afuera y se encaminó hacia donde yo me encontraba, aunque su actitud no era esperanzadora, pues venía con paso lento y la mirada baja. Cuando estuvo más cerca, escuché que decía suspirando: ¿Quién me ha prohibido entrar a la mansión de los Lolores? Y después se dirigió a mí: Aunque me veas ahora confuso y molesto, y no tengas miedo, pues yo saldré triunfando de este entuerto. Aunque los de adentro se empeñen en oponerse a mis deseos, esta actitud insolente no es nueva en ellos, pues ya antes se comportaron igual delante de una puerta menos secreta, la que permanece todavía sin cerrarse, y es aquella sobre la que has visto la negra inscripción de ese mismo sitio bajo la colina. Y ahí encontraremos a alguien con cuyo auxilio entraremos a la ciudad. Canto noveno. Al ver mi señor la palidez que su actitud había producido en mi rostro, él procuró mostrarse calmado y recuperar la serenidad. Entonces se quedó en suspenso, mirando hacia el infinito sin mirar al realmente, pues su vista no podía penetrar demasiado a causa de la densidad de la neblina. Nosotros debemos vencer su resistencia, dijo mi maestro con vehemencia. Además, hay uno que ha ofrecido ayudarnos. ¡Oh, cuánto tarda en llegar! Entonces yo advertí cómo él había encubierto su primer discurso con el otro que después dijo, y que tenía un sentido diferente, lo que me causó temor, pues me pareció que las palabras truncadas expresaban algo nefasto. Entonces yo le pregunté: ¿acaso desciende hasta este triste abismo alguien del primer círculo? ¿Uno de esos que solo tienen por pena la pérdida de la esperanza? Rara vez acontece que alguno de nosotros vaya por la senda que nosotros hemos emprendido, me contestó, y yo he bajado anteriormente, y fue por causa de un conjuro que me hizo la cruel Edicto, que era capaz de hacer volver las almas a sus cuerpos. Ahí hace poco que mi alma se había desprendido de la carne, cuando ella me obligó a traspasar esos muros para sacar a un espíritu del círculo de Judas, que es el más bajo y el más oscuro y el más distante del cielo, que todo lo envuelve. Yo conozco muy bien el camino, así que debes considerarte seguro. Esta fítida laguna circunda la ciudad y es difícil traspasarla, por lo que no será sin ira que podremos penetrarla. Otras cosas me dijo de las que ya no guardo memoria, porque en aquel momento yo ponía toda mi atención en la gran torre, en cuya parte alta ardía un gran fuego del que de pronto se desprendieron tres furias infernales, que tenían aspecto de mujer y el cuerpo cubierto de sangre y musgo. En sus cabezas pululaban serpientes, algunas de ellas con cuernos, mientras que caían sobre sus sienes como si fueran cabellos. Y mi maestro, quien conocía bien a las servidoras del dolor eterno, me dijo: Mira, esas son las feroces erignias. La que ves a la izquierda es Meguera, esa que viene llorando a la derecha es Alecto, y Tisífone es la de en medio. Ellas venían desgarrándose el pecho con sus propias uñas, se golpeaban con los puños y gritaban de forma tan estridente que yo sentía un gran miedo y me refugié detrás del maestro. ¡Que venga la medusa y los convierta en piedra!, gritaban ellas, mirando hacia abajo. ¡Mal nos hemos vengado del asalto de Teseo! ¡Quédate atrás y mantén los ojos cerrados! Porque si se muestra la gorgona y tú la ves, será vana tu esperanza de regresar al mundo. Así me dijo con fuerza el maestro mío, obligándome a volverme de espaldas, y no fiándose de mi voluntad, él mismo tapó mis ojos con sus manos. Ustedes, los de sano entendimiento, reconozcan la doctrina que se esconde tras estos versos extraños.
Por encima de las perturbadas olas se escuchaba un espantoso estrépito, lo que hacía que retumbaran ambas orillas. Era aquello como esos vientos furiosos que se sueltan al choque de corrientes de calor contrarias, que rompe las ramas de los árboles y las arroja lejos, levantando polvaderas que hace huir a los pastores y a las fieras. Llegó el momento en que me descubrí los ojos y entonces me dijo: dirige ahora tu mirada hacia esa espuma antigua, allá donde el vapor es más espeso. Y así como las ranas que se dispersan por el agua al advertir la presencia de la culebra enemiga, vi cómo se precipitaban en la huida más de 1000 almas ante uno que pasaba caminando lentamente junto a la estigia y apartaba el espeso aire con el rostro, moviendo la mano izquierda hacia adelante, pareciendo molesto por aquel obstáculo. Yo me di cuenta de inmediato que se trataba de un mensajero del cielo, y me volví hacia mi maestro para hacerle un comentario, pero él me hizo una seña que permaneciera en silencio y me inclinara ante el recién llegado. Su actitud era de gran desdén ante todo lo que tenía delante, y al llegar a la puerta sacó una varita y la abrió sin encontrar resistencia alguna. Entonces aquel personaje se detuvo en el umbral y comenzó a gritar: ¡oh, proquitos del cielo, infame progenie! ¿Cómo se atreven a oponerse a esa voluntad que siempre realiza lo que se propone y que tantas veces los ha castigado por su osadía? ¿En qué les aprovecha rebelarse contra el destino? ¿Acaso no recuerdan que el propio Cerbero tiene pelados el cuello y el hocico por causa de su imprudencia? Dicho esto, se volvió por el camino cenagoso y vino hacia nosotros. Al llegar no dijo palabra alguna, solamente nos hizo una seña que entendimos como que el camino era ya franco, así que nos pusimos en movimiento, confiando en aquel santo apoyo, y entramos en la ciudad sin encontrar ya la mínima oposición. Yo tenía mucha curiosidad por saber cuál era el castigo de los encerrados en aquella fortaleza, por lo que fijé mi atención en todo, tratando de no perder detalle. De golpe apareció ante mi vista una gran llanura, pero en ella se respiraba un ambiente de gran sufrimiento, como en Arles, donde el Ródano forma una gran laguna, y como en Pola, cerca del Quarnaro, que define los confines de Italia, y donde el terreno hace que los sepulcros se encuentren en diferentes planos. Aquí pasaba lo mismo, pero a la vista de esto era mucho más impresionante. Las tumbas estaban semiabiertas y de entre ellas salían llamas que desprendían un calor más fuerte que el hierro fundido. Las losas de aquellas tumbas estaban levantadas y de ellas salían gritos lastimeros, lo que hacía pensar en los tormentos que aquellas almas padecían. Maestro, pregunté, ¿qué gentes son estas que se encuentran en sus tumbas y que tanto se lamentan? Estos, me contestó, son los heresiarcas y los seguidores de todas las sectas profanas. Cada uno yace sepultado junto a sus secuaces y dentro sufren el dolor del fuego eterno, que se enciende con mayor o menor intensidad según sus faltas. Canto 10. Mi maestro me encaminó por una estrecha calle entre la muralla de la ciudad y los sepulcros. «Oh, excelsa virtud», dije al poeta, «tú que me llevas a tu arbitrio por estos círculos impíos, por favor satisface una curiosidad mía. ¿Es posible ver a la gente que yace en estos sepulcros? Las losas se encuentran levantadas, pero no se puede ver ni siquiera uno que haga de guardián». «Todos permanecen aquí encerrados», me respondió, «hasta que vuelvan las almas desde Josafat con los cuerpos que dejaron allá arriba. Este es el cementerio en el que se encuentra Epicuro y todos sus secuaces. Aquí quienes sostienen la doctrina de que nuestra alma muere junto con el cuerpo. Pero, respecto a la pregunta que me haces, te aseguro que pronto quedarán satisfechos tus deseos». «Mi buen maestro», le respondí,
No es mi deseo el molestarte con mis impertinencias y quisiera hablar poco, pero tú mismo induces mi curiosidad con tus palabras. Descato, tú estás vivo y sin embargo visitas esta ciudad de fuego. Te suplico que te detengas en este sitio. Tu lenguaje respetuoso revela tu procedencia. Tú eres hijo de aquella noble patria a la que yo he ofendido grandemente. Aquellas palabras salieron de uno de los sepulcros, por lo que yo me llené de temor y me coloqué detrás de mi guía en busca de protección. No te escondas, me dijo mi maestro. Mira a Farinata, quien ya se ha levantado de su tumba. Podrás verlo desde la cintura a la cabeza. Entonces me volví hacia él, que erguía su pecho y su frente, mostrando una gran dignidad, como si me despreciara el infierno en el que se encontraba. Entonces mi guía me tomó del brazo y llevándome entre las tumbas, me animó a hablar, señalándome que mis palabras fueran claras. Cuando estuve frente a él, justo al pie de su sepulcro, me miró detenidamente y después me habló con cierto desdén. ¿Quiénes fueron tus antepasados? Me preguntó. Yo, que estaba deseoso de conversar con él, no le oculté nada. Ante bien le di todos los detalles de mi prosapia. Él arqueó las cejas y me dijo: tus parientes fueron verdaderos enemigos para mí, tanto que los desterré en 2 ocasiones. Si tuvieron que exiliarse, volvieron una y otra vez, repuse, pero los vuestros no fueron capaces de hacer lo mismo. Entonces levanté mi vista, pues descubrí que de otra tumba salía una sombra que se hallaba descubierta hasta la barbilla, por lo que pareció que se había incorporado sobre sus rodillas. Él fijó su mirada en mí y también en mi derredor, como para ver si alguien me acompañaba, y después de unos momentos de duda, me dijo con pujido y con lágrimas en los ojos: que tu ingenio es tan sublime que puedes visitar esta ciega cárcel. ¿Por qué no has traído a mi hijo? ¿O por qué no está él contigo? Yo no he llegado solo hasta aquí, le respondí. Me trajo aquel que me espera más allá y a quien tal vez tu hijo Guido ha menospreciado. Fueron sus palabras y la índole de su tormento lo que me dio la pauta para descubrir de quién se trataba. Fue por eso que encontré la respuesta certera. ¿Es que acaso mi hijo ya no vive? Dijo incorporándose. ¿Es acaso que la dulce luz no alumbra ya sus ojos? Y como yo me tardé en responderle, cayó dentro de su tumba boca arriba y ya no volvió a aparecer. Pero la sombra que era por quien yo me había quedado permaneció impávida. No movió siquiera el cuello ni encorvó el pecho. Seguramente tienes razón, dijo reflexivo, continuando con lo suyo como si no hubiese sido interrumpido. Lo que más me atormenta en este sepulcro es que mis parientes aprendieron mal el arte de volver y retomar los poderes perdidos. Pero también quiero decirte que no habrá vuelto a encenderse 50 veces el rostro de la diosa que aquí reina. Tú te darás cuenta de lo terrible que es este arte. Tú has vivido largos años en el dulce mundo. ¿Podrías decirme entonces por qué son tan crueles las leyes de tu pueblo en contra de los míos? La destrucción y la matanza que hizo que se enrojeciera de sangre el Arbía, le respondí, también hace que se repita la misma oración en nuestro templo. No estuve solo ahí, dijo con un suspiro y sacudiendo la cabeza, y pensé que seguía una buena causa. Pero cuando los demás propusieron arrasar Florencia, yo fui el único que la defendió abiertamente. Ah, que por fin goce de paz tus descendientes, le dije, pero por favor, resuelve ciertas dudas que aparecen en mi imaginación, pues parece que ustedes pueden ver muy bien lo que trae consigo el tiempo, pero no les sucede igual con el presente. Igual que aquellos que tienen mala vista, me dijo, nosotros vemos las cosas que están lejanas.
pues el Todopoderoso permite que se ilumine nuestro entendimiento para verlas, pero nada sabemos del acontecer humano si no lo escuchamos de otros, por lo que fácilmente podrás comprender que nuestro conocimiento se determinará en el momento en que se cierre la puerta del futuro. Entonces me arrepentí de haberles imputado tanta maldad y le dije: te imploro que le digas al que se ha metido en su tumba que su hijo se encuentra todavía en el mundo de los vivos, y más manifiéstale mi pesar por haberlo tratado como lo hice, antes de que tus palabras corrigieran mis malas ideas. Como escuché que me llamaba mi maestro, le pedí con insistencia que me dijera quién estaba con él. Más de 1000 yacen aquí conmigo, replicó. Aquí se encuentra el segundo Federico y el cardenal, y muchos otros que prefiero no mencionar. Dicho esto, se dejó caer dentro de su tumba, y yo me dirigí a donde mi maestro, y al caminar reflexionaba sobre las palabras que había escuchado y que me parecían siniestras. Cuando ya marchábamos juntos, me dijo mi maestro: ¿por qué te encuentras tan pensativo? Yo entonces le contesté lo que había pasado, y él me advirtió: conserva en tu mente todo lo que te han dicho, pero ahora entiéndeme, me dijo, señalando al cielo con un dedo. Cuando te encuentres ante el grato resplandor de aquella cuyos hermosos ojos todo lo ven, sabrás lo que la vida te depara. Al decir esto, se encaminó hacia la izquierda y yo en su seguimiento. Así fue que dejamos las murallas y nos fuimos por un camino que llevaba hasta un valle del que emanaba un hedor tal que llegó hasta nosotros mucho antes de estar ahí.